Mi nombre es Camilo Páez, soy historiador y coordinador del Grupo de Colecciones y Servicios de la Biblioteca Nacional. Desde el 2010, la Biblioteca Nacional empieza de forma sistemática a trabajar en un proceso de conservación y preservación de sus colecciones de manera digital. El impulso que tuvo la Biblioteca Nacional fue a raíz de un apoyo que recibió del gobierno coreano, que le permitió adquirir una serie de equipos y una infraestructura tecnológica para adecuar un espacio, que es el área de conservación, donde se llevan a cabo todos estos procesos. La digitalización que se hace en la Biblioteca Nacional es un proceso de conservación de los documentos que se hace desde hace mucho tiempo. Antes se hacía microfilmando, y la digitalización lo que nos permitía era un nuevo sistema de preservación de la información, pero el paso de empezar a usar esa información en beneficio de los usuarios ocurre después del 2010, cuando se empieza a organizar la página web, tanto la página web como el catálogo de la Biblioteca Nacional, que le va a permitir a los usuarios empezar a acceder lentamente a una serie de colecciones digitales y unos objetos digitales que empezamos a subir. Este fue un proceso muy lento porque, pues digamos que no había una experticia ahí, y quienes empezaron con esa labor, pues era más un trabajo muy intuitivo y paralelamente a esto, otras bibliotecas como la Luis Ángel Arango venían teniendo una serie de bibliotecas digitales. Esas bibliotecas digitales estaban muy pegadas a la página web y los objetos estaban pegados a la página web, y esa era digamos, la estructura inicial con la que estas bibliotecas en Colombia inician con una biblioteca digital. Era una página web ampliada en la que tú tenías acceso a una información, unos objetos, unos libros digitales, todo en PDF, pero amarrado a nosotros lo difundimos a través de unas exposiciones, que era la idea, o piezas del mes. Era una ayuda y era un pretexto el objeto digital para hablar de las colecciones. Después de este proceso, digamos, de infraestructura tecnológica, la biblioteca se da cuenta de la necesidad de armar una verdadera biblioteca digital, y ahí empieza el reto. Empieza el reto en términos básicamente de software y infraestructura para acceder a la información del usuario. Era pasar de una página web a un repositorio digital y poder después conectar la página web al repositorio digital. Ese proceso tan sencillo es el que nos ha tomado ya unos 5 años. Seguimos trabajando en eso, y ese es un poco el camino en el que vamos. En ese proceso de creación de contenidos, digamos que estábamos basados en la página web y todo giraba en torno a la página web. Esto empieza con una idea de organizar esto en unas exposiciones virtuales. Y una de las primeras exposiciones virtuales que nace es una exposición de mapas. Aquí se empezaron a digitalizar unos mapas con apoyo de un especialista. En ese momento era un especialista en mapas. Él hacía unos textos, consiguió unas imágenes de unos coleccionistas, de amigos, de otras partes, de instituciones, y armó una pequeña exposición virtual. Esa exposición virtual empezó a crecer y empezó a verse la necesidad de organizar la información en forma de una mapoteca. Entonces, lentamente esta colección creció. Al día de hoy tenemos más de 1200 mapas, todos de colecciones únicas e inéditos. Pero en ese proceso, a estos mapas se les quiso agregar más información. Eso fue un ejercicio en el cual colaboraron más personas del equipo, y ahí sí entraron diseñadores, entraron programadores. Parte de los conocimientos que tenía esta persona que curó la mapoteca era pues programación, y era una persona muy curiosa que jugaba con esta información. Entonces lo que se hizo es juntar el visor de Google Earth y poder montar las imágenes, los mapas, georreferenciarlos en este visor de Google Earth. Eso en un primer momento fue un gran hit,
nos gustaba mucho, pues porque tenía la opción de un visor que aparecía y desaparecía, los relieves, y adicionalmente esta información, el mapa tenía unos datos asociados, título, autor, este mapa porque es importante, y un visor que es un Zoomify, que era en su momento, pues utilizamos la versión gratuita, que nos permitía hacerle zoom a estos mapas, que son pues, a veces mapas muy pequeños, pero con detalles muy ricos. Entonces era básicamente una visualización en Google Earth, un visor en Zoomify y una ficha descriptiva. Ese proceso de georreferenciación que empezamos a hacer lo hicimos en una plataforma, en un software libre que era MapWarper, y con él estuvimos muy bien, nos funcionó, se utilizaron varios de los mapas ahí, se hicieron unas capacitaciones con una gente en Medellín contando la historia, y MapWarper un día nos escribió y nos dijo, bueno, de aquí en adelante nosotros vamos a empezar a cobrar y el paquete cuesta tanto, y ahí se nos desbarata la cosa, pues porque la biblioteca tiene un fin público y no podíamos entrar a cobrar. Adquirir la licencia era una cosa muy compleja. Entonces cambiamos a otro software de georreferenciación que es el GeoReference, y con ese es con el que hemos trabajado, nos ha ido bien, pero ese proceso nos hizo perder un año de trabajo mientras volvíamos a subir toda esta información. Ese ejercicio nos permitió darle un giro también a la biblioteca, a la mapoteca en ese proceso, y al día de hoy la visualización cambió, el número de imágenes aumentó, las descripciones se mejoraron, el Zoomify adquirimos una versión, una licencia que nos permite hacer una serie de juegos, de hacer movimientos, de colocar puntos, de hacer y desaparecer. Entonces la experiencia de usuario, digamos que mejoró ahí enormemente, fue una pausa que tuvimos que hacer, pero que permitió hacer unas mejoras, y al día de hoy, pues bueno, la mapoteca tiene una gran colección de mapas, es una herramienta para los usuarios de todo el país, se encuentra posicionada en otras bibliotecas y en otras mapotecas digitales del mundo. Entonces, digamos que fue también un cambio que a largo plazo redundó en unos beneficios. La biblioteca digital en este momento está soportada en un repositorio digital y su visualización se hace a través de la página web. ¿Qué tenemos? Pues que básicamente toda la información que está disponible en la biblioteca digital está en dominio público. Y esto es más de 50.000 objetos digitales de libre acceso y en dominio público para uso y disfrute de cualquier persona que tenga acceso a Internet y que busque lo que esté buscando. ¿Qué se promueve? Un uso y una apropiación de ese patrimonio. ¿Cómo? Como bien pueda. El material en texto, por ejemplo, se le pasa a un OCR, tiene un reconocimiento óptico de caracteres que permite la búsqueda de información dentro del texto. Eso le ayuda en caso de documentos extensos, por ejemplo en el caso de la prensa o libros, pues que la lectura ya no sea una lectura de todo el texto, sino que sea una lectura transversal. Yo busco Puente del Común y me dicen, mire, Puente del Común está en la primera, en la 5 y en la 10. Y esas lecturas todas estas herramientas van a redundar en beneficio de los usuarios. Eso con el tema del libro impreso. Pero como les comentaba también, hay mapas, una gran colección de mapas. Hay una gran colección de audio. Este es un material que está disponible al público. Algunas de los audios que tenemos ahí son fragmentos porque tienen derechos, pero hay unos fragmentos que se pueden oír. Y tenemos material fotográfico. El material fotográfico son pocas las colecciones, son unas 6 colecciones las que hay, pero están disponibles para el usuario en una resolución baja que puede ser usada para presentaciones, análisis, información, estudios, artículos, sirve. Hay una colección de videoarte muy importante que surge de los resultados de los Salones Nacionales de Artistas. Esa colección es muy interesante porque ahí están los pioneros del videoarte en Colombia y son pocas las instituciones que se han dedicado a la preservación de este tipo de soportes.
Digamos, aquí lo que se hizo es la digitalización, pero como se sabe, la preservación del soporte físico de cualquier medio de video es bien compleja. Entonces, la biblioteca, además de poner al servicio esta información catalogada con fichas, tiene las imágenes a su servicio. Y finalmente estamos en un proceso de recopilación de toda la memoria y la producción digital colombiana, donde quedan todos los blogs, páginas web que se están produciendo en el país. La misión de la biblioteca es poder tener un mapa de esa información, y lo digital es aún un reto para la Biblioteca Nacional. Se está empezando, y como no es una obligación, como sí lo es en el caso de los libros y de los otros soportes, como no es una obligación el depósito de estos medios digitales, esto se ha hecho de forma voluntaria. Entonces es un trabajo con quienes producen, editan y crean estas páginas, de pedir autorización para que ellos puedan autorizar la cosecha de sus páginas web. Esto se ha hecho básicamente con temas de gobierno y con todo el tema del proceso de paz, pero también con algunas publicaciones, periódicos, revistas, que tienen una relevancia para las coyunturas que estamos viviendo, digamos, de lo que fueron las negociaciones y el proceso de paz. Entonces, digamos que todos estos soportes, no sé si se me escapa otro, pero eso es como el grueso. Bueno, se me escapa uno, la prensa. La Biblioteca Nacional tiene una de las hemerotecas más completas del país, y la prensa del siglo XIX, que es la que tenemos en dominio público y al servicio, ya hay más o menos unos 400 títulos al servicio. Esto se complementa con otras hemerotecas digitales que hay en el país, pero es pues, el gran aporte para la investigación. Entonces, todos estos soportes van sumando a la hora de, por un lado, preservar la información, y por otro lado ampliar el espectro de acceso que este material hasta hace unos 5 años no tenía, porque debía ser consultado en la ciudad. Ahora pues desde cualquier parte se puede consultar este material. Los retos de la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional van enfocados a cómo ampliar ese público que pueda consumir esa información, que pueda acceder a esa información, por un lado. Por otro, cómo regular y poder ampliar el universo de lo que se pueda digitalizar. Hay muchos materiales de principios del siglo XX, o de mediados del siglo XX, o de finales del siglo XX, que requieren digitalizaciones porque están en riesgo. Tenemos el caso, por ejemplo, de prensa, de la cual solo hay una copia en el país. La tiene la Biblioteca Nacional, pero es de los años 90, 80 y 90, de Medellín, por ejemplo, una época muy complicada. Pero este es un material que no está en dominio público y que está con derechos. La gestión de derechos es uno de los retos, digamos, a superar aquí. ¿Cómo hacer para que la información pueda llegar sin romper las normas, y que el acceso a la información pueda ser, digamos, transparente y que sea democrático? Hay una frase que tiene la Biblioteca Nacional de Chile, y es: digitalizar es democratizar. Y eso es un poco lo que vemos nosotros. En la medida en que entre más aumentemos la digitalización, más personas tienen acceso a esta información. Y uno de los problemas que tuvo la Biblioteca Nacional es que esa biblioteca que estaba aquí en Bogotá, en el centro, no tenía acceso el resto de los colombianos. La digitalización ha permitido romper esas barreras y hacer que no solo los colombianos que están en el país puedan acceder a esto, sino también colombianos o personas que investigan sobre Colombia puedan acceder a esa información, y que nos interesan también esas lecturas que se puedan hacer. Entonces, los retos: acceso a través de la legislación de derechos de autor, y ampliar aún más estos canales de distribución, que esto, pues a medida que aumenta, todo esto son costos de almacenamiento. Y parte de los retos y de los resultados, digamos, que se ven de los productos, más satisfacción dan a la hora de tener una biblioteca digital y en ese contacto con los usuarios, es la posibilidad de poder acceder rápidamente a la información, por un lado,
de forma pues transparente en cualquier momento del día. La biblioteca maneja unos horarios, entonces podemos trabajar con los materiales en horarios en los cuales la biblioteca está cerrada. Entonces esto le ha permitido a los usuarios, digamos, ampliar nuestro número de usuarios, y esto los usuarios lo agradecen. Se ha puesto, digamos, con el criterio con el cual se selecciona el material es un criterio de unicidad, y es decir, nosotros ya tenemos unas colecciones, tenemos un panorama de lo que no hay. Y entonces este trabajo, la mapoteca fue un primer ejemplo, es trabajemos con aquellos materiales que la biblioteca no tiene, ¿sí? Entonces, estos mapas que lo tenían coleccionistas y que era muy probable que estos mapas salieran al mercado y se fueran del país y se perdieran para siempre, si se digitalizaban, era la única forma de que todo el resto de los usuarios pudieran tener por primera vez acceso a este ejemplar, pues que es único y que de otra forma no habría acceso porque es una colección privada. El trabajo con colecciones privadas es un trabajo de largo aliento. Aún quedan muchas colecciones privadas que no van a quedar en la Biblioteca Nacional, que no quedan en ninguna institución, que algunas son vendidas a instituciones extranjeras. ¿Cómo podemos generar una copia y un recuerdo de esa información para que pueda ser preservada? Entonces, es una medida de preservación, pero es también de acceso. Todo ese material del cual no vamos a poder tener acceso después es fundamental. Ahí, digamos, en la historia del país, y en un país con tanto conflicto, la información producida por muchos grupos políticos o al margen de la ley se mantuvo y se ha mantenido pues ajena al acceso. Poder acceder a esos periódicos comunistas de los años 30, poder acceder a esa documentación que se eliminó o del cual solo existe un ejemplar o que se encuentra una copia en algún lugar del mundo, digamos que garantiza que la memoria de los colombianos y ese patrimonio bibliográfico siga llenando todos esos vacíos que tenemos. Y esa es como la gran satisfacción de uno como funcionario ahí, y pues de los ciudadanos, de poder tener por primera vez un amplio panorama de esa memoria que el país ha producido.